Muy bien, pasamos entonces a la segunda ponencia, ponencia de otro antiguo estudiante del máster, en este caso es Mariano Martín Villuendas, de la Universidad de Salamanca, y nos va a hablar de la inviabilidad del enfoque ontorrepresentacional. Mariano, cuando quieras. Muchas gracias, Adán, y muchas gracias por invitarme. Bueno, yo os voy a presentar hoy una sección de un artículo sobre el que estoy trabajando y que forma parte de mi tesis doctoral. Y bueno, como ya se puede intuir, el tema sobre el que trata es sobre el tema de la representación científica, que es algo que, bueno, que Rodrigo en su charla también tocó ayer. Bueno, un poco a modo de introducción. A mediados de los años 60, los filósofos de la ciencia comenzaron a percatarse de que los científicos, en lugar de estudiar de manera directa los fenómenos, lo que hacían era hacer uso, confiar en sistemas hipotéticos que eran más simples, sobre los cuales pues, razonar sobre el fenómeno que estaban estudiando. Esto significaba básicamente que los modelos, lejos de ser un complemento heurístico de las teorías, pues jugaban un papel esencial en la forma en la que los científicos abordaban el mundo y comprendían los fenómenos, ¿no? El reconocimiento de esta importancia de los modelos de primacía dentro de la práctica científica de los modelos, pues ocasionó lo que se ha denominado como un viraje hacia una ciencia basada en modelos, ¿no? Que es como la llamó Godfrey Smith. Y además motivó una serie de debates que permanecen bastante vigentes en la actualidad. Cuestiones como las que están ahí en la transparencia, ¿no? Pues cómo deberíamos entender las relaciones existentes entre los modelos y aquellas entidades que modelizamos o que representan, cuál es la conexión que une, ¿no? los sistemas modelos y los sistemas objetivos, ¿no? Etcétera. Toda esta serie de preguntas, que he puesto tres, pero hay muchísimas más, pues pueden remitir o tienen su origen a una cuestión más global que se puede categorizar como el problema de la representación científica, ¿no? Que es un problema que, ya digo, tiene muchísima bibliografía y es un tema bastante tratado en la actualidad. Es un problema que básicamente se podría resumir en qué sentido nuestros sistemas modelos representan sus correspondientes sistemas objetivo y nos permiten obtener información, conocimiento, comprensión acerca de los mismos, ¿no? Desgraciadamente, o bueno, o afortunadamente para los filósofos y para las filósofas de la ciencia, esta es una cuestión que perdura en la actualidad porque no ha habido una respuesta, digamos, unánimemente aceptada, ¿no? Y bueno, en esta charla básicamente lo que pretendo mostrar o lo que pretendo argumentar es que la razón de ello se deriva fundamentalmente por la manera o por el enfoque que se ha adoptado a la hora de abordar este problema, que es lo que diría el enfoque autorrepresentacional, ¿no? Vale, el plan de la charla es bastante sencillo en realidad y me va a llevar poco tiempo, o sea que bueno, no tendré mucho tiempo. El plan básicamente es estructurar de manera analítica las asunciones teóricas sobre las que se ha vertebrado las diversas propuestas, que la verdad es que no son pocas, en torno a este enfoque mayoritariamente aceptado para abordar el problema de la representación científica, que es el enfoque autorrepresentacional. Concluiré la charla señalando dos problemas que enfrenta este enfoque, dos problemas que, a mi modo de ver, son bastante serios y que yo no encuentro manera de cómo lo pueden abordar. Y señalaré dos alternativas, es decir, o sea, señalaré que aunque este enfoque mayoritariamente adaptado pues es como un dead end, ¿no? Es como nos puede llevar a un punto muerto, hay enfoques alternativos que están siendo construidos y trabajados en la actualidad y que, bueno, pues que tienen constituyen un marco alternativo a través del cual abordar el problema. Bueno, antes de empezar, solo una advertencia, que es un poco lo que también le pasaba a Rodrigo, que la presentación va a ser analítica, no voy a poder entrar en ninguna propuesta particular, como por ejemplo las de Giri, Frasen, Frigg, Nguyen, Alisa Bokulic, etcétera, 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 que hay una etcétera, Colin Rice, etcétera, porque esto me llevaría mucho tiempo y tampoco voy a poder, digamos, ejemplificar demasiado con modelos prácticos, ¿no? Pero bueno. Vale, como ya he dicho, en la actualidad existe un gran debate en torno a cómo se debería pensar y conceptualizar la naturaleza representacional existente entre los sistemas modelos y los sistemas objetivos, ¿no? Un punto de partida ilustrativo o bastante útil es el que dio Anjan Chakrabarty en su artículo de 2010. Chakrabarty vino a diferenciar entre los relatos informacionales, informational, y los funcionales o los functional. Los primeros, que son los ya conocidos por todos, que son las propuestas en torno a las clases de morfismos, como por ejemplo la de Barthes, la de Bueno, la de French, o incluso la de Da Costa, la de Kreiber, etc.
sostienen que, bueno, que la relación de representación se fundamenta en un parámetro o en una métrica que es objetiva y que es independiente además de cualquier consideración pragmática de los agentes, ¿no? Y que es precisamente la correspondencia objetiva que se da a través de esta métrica, que usualmente se suele pensar en términos de similitud, como por ejemplo es el caso de Weisberg, o en términos de morfismo, como es el caso de todas las propuestas de isomorfía, de homomorfía, etcétera. Esta relación, precisamente este parámetro representacional, la que permite obtener información verdadera acerca del fenómeno estudiado. Por el contrario, los proponentes del relato funcional o visión triádica, el relato de información se considera que es la visión diádica, porque es una relación entre un sistema objetivo y un sistema modelo. En el relato funcional es una relación entre un sistema objetivo, un sistema modelo y un agente. Los defensores de esta segunda visión, la funcional, niegan que se pueda conceptualizar la relación representacional con independencia de los intereses y de las necesidades pragmáticas de los agentes. Para ellos, nada es una representación hasta que no entra un agente en escena y determina sobre la base de sus intereses qué representa qué, ¿no? Obviamente esta es la visión más adoptada en la actualidad porque nadie diría que los intereses pragmáticos, pues bueno, que no juegan un papel relevante en la forma en la que se modeliza. La cuestión central es que dentro de este relato funcional la situación es bastante más compleja que la que inicialmente presentó Chakrabarty en 2010, ¿no? Yo creo que analíticamente se pueden identificar dos enfoques dentro de este relato triádico, que sería un enfoque triádico no representacionalista, que se puede conceptualizar como inferencialista, como por ejemplo las propuestas de Mauricio Suárez o las de Contesa, o artefactual, como por ejemplo las propuestas de Nutila o las de Sánchez. Y luego estaría el enfoque ya triádico ontorrepresentacionalista o representacionalista. Y aquí, si bien se niega la existencia de una relación objetiva, porque básicamente se considera que no existe una representación hasta que un agente no entra en escena, se sigue justificando que las virtudes epistémicas del modelo se dan en virtud de determinada correspondencia que es independiente, que es una correspondencia hasta cierto punto independiente de los agentes, ¿no? Es decir, una vez que se especifica la relación representacional, esta se debe cumplir si queremos comprender y obtener información del fenómeno. Por tanto, la diferencia entre los relatos triádicos representacionalistas y los diádicos representacionalistas, que serían los informacionales, es una cuestión más de énfasis, ¿no? Que mientras los primeros ponen el énfasis en la correspondencia misma, los segundos lo ponen en el uso que hacen los agentes de esa correspondencia, ¿no? Por tanto, el partidario del representacionalismo, ya sea diádico o triádico, considera que para poder obtener información o para poder satisfacer un objetivo cognitivo, que se puede entender por objetivo cognitivo, por ejemplo, ver cuál es la dinámica de una población o ver cuál es la evolución de un sistema económico o cuál es el papel de una determinada proteína quinasa en el ciclo celular, el objetivo que sea. Es preciso, lo primero, obtener información verdadera acerca de ese fenómeno que se está modelizando, ¿no? Para ello, lo que suelen hacer los científicos es reducir la complejidad del fenómeno, porque la verdad es que los fenómenos que estudian son enormemente complejos. Y esto no solo se remite a la biología, sino que también se remite a cuestiones de economía, ¿no? O de física o de cualquier rama de la biología. Entonces, construyen estos sistemas modelo mucho más simples, los cuales estudian y manipulan, ¿no? Y es a través de esa manipulación y ese estudio como los científicos, pues bueno, extraen información. La cuestión central es que no solo vale con tener, digamos, con poseer bits de información, fragmentos de información veraz sobre el comportamiento, sobre la propiedad o la característica de interés, ¿no? Porque para tener función representativa o para ser representativos, esas piezas de información se deben articular o se deben ensamblar en relatos explicativos que puedan dar respuesta a preguntas por qué. Es decir, no es suficiente con establecer, por ejemplo, en el caso de biología, un knockout de un gen y ver que yo intervengo sobre un gen y hay un determinado resultado fenotípico. Es necesario que yo vea, digamos, cuál es esa caja que conecta el input con el output para que el modelo pueda ser representacional. Es decir, básicamente lo que tenemos que dar es un relato explicativo que revele patrones causales o los mecanismos subyacentes a ese comportamiento o a esa propiedad de interés que estamos investigando, ¿no? Esta conexión entre el carácter representacional de los modelos y la función explicativa es algo que de hecho tiene bastante trayectoria ya dentro de la filosofía de la ciencia, que se puede ver en la clásica distinción que se ha hecho entre los modelos fenomenológicos y los modelos explicativos. Actualmente se ha considerado que los modelos fenomenológicos lo único que dan es correlaciones, ¿no? entre variables,
pero todo lo que ocurre entre el input y el output es una caja negra en la que, bueno, no sabemos lo que está pasando. Esto es algo que se puede ver, por ejemplo, con los modelos de plegamiento de inteligencia artificial, de modelos de plegamiento de la estructura terciaria de las proteínas, de DeepMind, ¿no? Es decir, hay una gran predicción en la estructura terciaria de las proteínas, pero sencillamente no sabemos lo que está pasando. Entonces, es bastante difícil, los científicos son bastante reticentes a la hora de conceder un estatuto representacional a esos modelos, porque no explican sencillamente lo que está pasando. Y otro tanto lo mismo con los modelos climáticos, ¿no? Sencillamente es precisamente los modelos que tienen función explicativa los que se consideran representacionales. Por lo tanto, se considera que el objetivo a lo que debería aspirar la práctica científica es precisamente a construir esta clase de modelos, ¿no? Porque solo ellos pueden producir pues, auténtico conocimiento o comprensión del sistema del que se está modelizando. La cuestión es que ya vemos que existe como una conexión muy estrecha entre el concepto, la idea de representación, la idea de verdad y la idea de explicación, ¿no? A ver, que no sé por qué no me he dejado. Ahora. Vale, es posible rastrear los orígenes históricos de esta primacía del explicacionismo hasta la concepción óntica de la explicación, que la concepción óntica de la explicación se suele decir que fue propuesta en Pittsburgh por Alberto Coffa, en los años 70, pero la verdad es que autores como Wright han demostrado que en realidad el que ha desarrollado toda la concepción óntica y que, bueno, que se la pueda escribir per se es a Wesley Salmon, ¿no? La concepción óntica sencillamente plantea que las explicaciones no se deben de concebir en términos de dicto, ¿no? Es decir, las explicaciones no son argumentos, no son textos, no son diagramas, son entidades objetivas que existen en el mundo, ¿no? Entonces, explicar no es otra cosa más que mostrar cómo encajan los eventos en la estructura nomológica del mundo. Y de hecho, esta visión tiene partidarios en su conceptualización más pura de la concepción óntica, tiene sus partidarios en la actualidad. Es Kreiber, por ejemplo, o Strivens, son partidarios, firmes partidarios y defensores de esta concepción óntica pura. Sin embargo, en los últimos años, y como ha indicado Alisa Bokulic, los defensores de la concepción óntica han tenido que hacer determinadas concesiones a la concepción epistémica, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente para dar respuesta a un problema que ellos mismos, los defensores de la concepción óntica, han considerado fundamental, que es ver o dar un criterio a través del cual podamos distinguir entre las explicaciones que son correctas y las que no lo son, dentro de los modelos y dentro de los relatos explicativos, ¿no? Esto ha dado lugar a un giro semántico, ¿no? O a un giro representacionalista dentro de esta concepción óntica, difuminando los contornos que separaban inicialmente a estas dos concepciones, a la óntica y a la epistémica, dando lugar a lo que yo creo que se podría denominar, ¿no?, como la concepción ontorrepresentacional. Para los defensores de este ontorrepresentacionalismo, una representación es correcta y transmite información explicativa veraz sobre un fenómeno en la medida en la que refleja, con determinado grado de exactitud, que puede venir determinado por los intereses pragmáticos de los agentes, los patrones causales o los mecanismos que dan cuenta del fenómeno. Y este es un punto central, porque con todo el surgimiento del nuevo mecanicismo, o con los autores que ya se conoce de Stuart Glennan, de Machamer, de Darden, de Kreiber, etcétera, o el retorno de la causalidad, ¿no?, con Angela Potocnik y tal, se ha centrado precisamente en el carácter representacional, en desvelar los patrones causales y mecanismos, porque obviamente el carácter explicativo sobrepasa el mecanicismo y las explicaciones causales, porque hay explicaciones matemáticas, por ejemplo, hay explicaciones topológicas, hay explicaciones estadísticas, pero estas explicaciones se dejan de lado. O sea, lo que queremos es desvelar patrones causales y mecanismos. Obviamente, la propuesta del ontorrepresentacionalismo es muy matizada y existen muchos autores. Yo he identificado de manera analítica dos vertientes. Una clásica, que se centraría o que cimentaría el estatuto representacional en las características compartidas, ¿no? Y esto podría ser autores como, por ejemplo, Guidi, que articula la representación en términos de similitud, o Frasen, que la articula en términos de isomorfía, etcétera, ¿no? La sofisticada, el ontorrepresentacionalismo sofisticado, ha surgido en los últimos años, especialmente a raíz de propuestas como la de Colin Rice y la de Alisa Bokulic,
Y aquí el autorrepresentacionalismo sofisticado cimienta la relación representacional sobre la estabilidad de patrones de dependencia e independencia contrafáctica, o lo que Colin Rice ha denominado como patrones de universalidad, ¿no? No voy a entrar porque la verdad es que es bastante abstracto y bastante complejo y la propuesta tanto de Alisa Bokulich y la propuesta de Colin Rice pues son bastante específicas, ¿no? Sencillamente, quiero señalar o quiero mostrar que estas propuestas, tanto las clásicas como las sofisticadas, comparten unos supuestos o un marco metacientífico que es bastante claro, ¿no? En primer lugar, comparten un supuesto epistemológico, que es el veritismo, ¿no? Es decir, que la condición de aceptabilidad epistémica de las explicaciones es la verdad. Es decir, solo son aceptables a nivel epistémico los modelos que proporcionan explicaciones que son verdaderas. Esto ha ido cambiando, ¿no? Sobre todo a raíz de los debates de la comprensión científica, en los que ya se han propuesto concepciones no factivistas, pero bueno, esto es otro tema paralelo que discurre de manera paralela a esto. Y luego estaría el supuesto ontológico, que sería el realismo científico, ¿no? Que es básicamente la tesis ontológica del realismo científico la que permite dar significatividad al supuesto epistemológico, es decir, al veritismo. ¿Por qué? Porque garantiza que podamos discriminar entre las buenas y las malas explicaciones y, por ende, entre los buenos y los malos modelos. La tesis ontológica del realismo científico viene a decir básicamente que existe una estructura que es independiente, que el mundo tiene una estructura que es independiente de la mente y cualquier consideración pragmática de los agentes cognitivos y que además podemos captarla, ¿no? A través de la investigación. Uniendo estos dos supuestos, el epistemológico y el ontológico, tenemos que los sistemas modelo representan información verdadera sobre los fenómenos porque logran articular una explicación adecuada y precisa que da cuenta de la aparición del aspecto del comportamiento particular que se está estudiando en virtud de reflejar esa estructura causal cuántica, es decir, en virtud de dar cuenta de los mecanismos o de los patrones causales que dan cuenta del surgimiento del fenómeno. Claro, la tarea que tiene el defensor ahora del autorrepresentacionalismo es básicamente detallar cuál es exactamente ese estándar normativo, ¿no? Que nos permite discriminar entre buenos y malos modelos y cómo se articula. Vale, si se podría decir, si se puede argumentar perfectamente que el representacionalismo es en cierta medida independiente o es una cuestión independiente del realismo científico y que porque básicamente cada uno tiene sus focos de problemáticos y sus cuestiones y sus debates que son lógicamente independientes, ¿no? Sin embargo, en lo que respecta al problema y bueno, y esto se puede ver básicamente en que, por ejemplo, un representacionalista en teorías de la verdad, es decir, un correspondentista, puede no ser realista, es decir, puede ser un idealista y no habría ningún problema con ello, ¿no? Pero en lo que concierne al debate sobre la representación científica, hay una conexión muy estrecha. ¿Por qué? Porque resulta imposible dar sentido al carácter representacional de los modelos, es decir, resulta imposible dar sentido a esta intuición de los representacionalistas si no se sostiene la tesis ontológica, como ya he dicho, la idea de que existe una estructura ontológica independiente de la mente que puede captarse. Pero ya no solo eso, si no se asume la tesis semántica que articula el realismo científico, ¿no? El realismo científico es un debate muy complejo porque hay muchísimas propuestas en torno a cómo articular el realismo científico. Por ejemplo, Silos ha dado tres condiciones, que sería la tesis ontológica, epistemológica, semántica. Rowbottom ha dado otras dos, que sería la epistemológica y la axiológica. Bueno, hay muchísimas maneras de articularlo. Yo propongo coger la concepción más expansiva, que es la de Minulotto, que la articula en torno a la tesis axiológica, que vendría a ser básicamente que, bueno, que las teorías, o que la verdad constituye el objetivo central de la práctica científica, la epistemológica, que vendría a decir que los modelos o las teorías brindan información verdadera acerca de aspectos significativos de la realidad, y la ontológica, que ya he comentado, que es que existe una estructura independiente de la mente y objetiva que puede ser captada por los agentes cognitivos. La clave de todo esto es que pienso que estas tres tesis por sí mismas son incapaces de sostener una perspectiva representacionalista en torno a este problema. ¿Por qué? Básicamente porque no responden o no permiten responder a las tres preguntas que pongo ahí, ¿no? En la transparencia. Es decir, ¿en virtud de qué nuestras mejores teorías o modelos brindan conocimiento o comprensión de la realidad? ¿Por qué decimos que son verdaderas? ¿O cómo estamos seguros que son verdaderas? ¿O cómo podemos discriminar las representaciones verdaderas de las que no lo son, ¿no?
De hecho, es la respuesta a estas cuestiones lo que permitiría al partidario de la concepción autorrepresentacional tener un estándar, ¿no?, preciso a través del cual juzgar si una explicación dada, es decir, una explicación sobre un knockout genético, una explicación sobre un plegamiento de la estructura terciaria, una explicación sobre lo que sea, sobre la dinámica entre diversas escalas de un proceso carcinogénico, a diversas escalas de regulación entre tejido y escala celular, si son verdaderas o no lo son, y por tanto si el modelo es representativo o no, ¿no? Entonces, la tesis semántica del realismo científico es la que permite cubrir, a mi modo de ver, estas lagunas. Vale, claro, la tesis semántica, la semántica hace referencia, a diferencia de la justificación, o sea, la verdad es una cuestión semántica, ¿no?, a diferencia de la justificación. Entonces, el concepto sobre el que tenemos que pivotar es la verdad, ¿no? Porque básicamente semántico, según yo lo entiendo, según lo entienden muchos autores, trata de dar cuenta de una relación que se dan entre ítems lingüísticos e entre ítems no lingüísticos, ¿no? Si la relación se diese entre ítems lingüísticos, entonces estaríamos hablando de un concepto epistémico, ¿no? Entonces estamos hablando de un concepto semántico, que es básicamente la verdad. Michela Massimi, que es una filósofa de la ciencia italiana que trabaja en Edimburgo, ha propuesto estructurar el representacionalismo en torno a dos tesis, ¿no?, que ejemplifican, de hecho, la primacía de esta concepción semántica de la verdad, ¿no?, que es la tesis de representación como mapeo, como mapping, ¿no?, que básicamente vendría a decir que para ser catalogadas como efectivamente verdaderas, las explicaciones que figuran en los modelos tienen que poder ser verdaderas en virtud de algo, en este caso sería el mundo, de la estructura del mundo, y la tesis de truth making, que deben permanecer exactamente por las cosas del mundo a las que apuntan, es decir, deben representar de manera precisa los mecanismos o los patrones causales a los que los modelos hacen referencia, porque precisamente son estos, ya digamos, hechos del mundo, estados del mundo, los que hacen verdad los elementos del modelo, ¿no? En resumen, básicamente, con esto quiero decir que el representacionalista o el autorrepresentacionalista necesita apelar a la tesis semántica del realismo científico, porque es esta la que permite estructurar un estándar de aceptabilidad epistémica a través del cual poder dirimir entre explicaciones y, por tanto, entre representaciones que son verdaderas y falsas. Y más concretamente, que este es un punto ya que es donde entramos ya en la disputa, necesita apelar a un concepto muy particular de verdad. Necesita apelar al concepto de verdad correspondentista. Porque solo de esta manera se pueden justificar las explicaciones y las inferencias que se extraen del modelo, diciendo si son adecuadas o si no son adecuadas, ¿no? Bien, solo muy brevemente el tema del concepto semántico de la correspondencia, porque la verdad es que es un debate muy complicado en el que todavía parece que no hay posiciones como muy definidas, ¿no? La verdad, como correspondencia, básicamente implica establecer la relación entre dos entidades que son cualitativamente distintas, que vendría a ser un truth bearer y un truth maker, ¿no? Una proposición o el elemento o el truth bearer que sea, porque pueden ser otro tipo de entidades, la conceptualiza como muchísimos tipos de entidades, como statements, proposiciones, enunciados, lo que sea. Es verdadera en la medida, es decir, es un bicondicional, si refleja el correspondiente truth maker. Diría estado del mundo, pues que puede ser hechos, pueden ser tropos, tampoco está claro cuál es la entidad que puede ser el truth maker, ¿no? Relevante para el contenido del truth bearer, ¿no? O traducido a la tesis o al problema de la representación científica, la verdad y el carácter significativo de las explicaciones o de las inferencias que extraemos de los modelos depende de que permanezcan en la relación de correspondencia adecuada con los ítems extralingüísticos de la realidad a los que refieren, ¿no? Motivo, por tanto, la verdad es este artículo en términos de correspondencia. Vale, dejando de lado todas las consideraciones y debates internos a la teoría de la correspondencia, que ya digo que no son pocos, como por ejemplo ver cuál es el truth bearer, cuál es el truth maker, si un truth bearer puede satisfacer más de un truth maker y viceversa, o el problema de los existenciales negativos, si ya es posible que existan hechos negativos, ¿no? Dejando de lado todo esto, que desde luego en filosofía de la ciencia estas cuestiones no se abordan, se ha producido un debate, un acalorado debate interno dentro del realismo científico en torno a si la adopción de una postura realista nos compromete con una tesis semántica y sobre todo con un concepto particular de verdad, ¿no? Michael David, por ejemplo, o Stephen Leeds o Jasmine Narsey han sostenido que no, que la tesis ontológica del realismo científico no conduce de manera directa a una tesis semántica. Es decir, esto es una asunción complementaria. Otros autores, como por ejemplo Philip Kitcher o el mismo Chakrabarty, han dicho que por sus mismas condiciones
sí que conduce, que esto es un poco la postura que yo quiero defender. Es decir, si adoptamos una perspectiva, una epistemología, una concepción representacionalista y por tanto una epistemología veritista y por tanto un realismo, pues tenemos que considerar sí o sí, o tenemos que abordar el problema de la verdad, tenemos que abordar el problema de la correspondencia. Por tanto, yo creo que Kitcher y Anjan Chakrabarty están en lo cierto en el que un realismo conduce a la consideración de una teoría de la correspondencia, porque de lo contrario, el realista sería incapaz de, bueno, pues de responder a las cuestiones que planteo en la transparencia, ¿no? ¿Por qué deberíamos creer que estamos convergiendo hacia una imagen más verdadera de la realidad? ¿O cómo se supone que nuestras teorías y modelos son exitosos? ¿Por qué nos dan información y conocimiento que se dice que es verdadero o comprensión fáctica del fenómeno? Ya no solo eso, sino que cuál es la relación de correspondencia que existe entre el modelo y el sistema objetivo. ¿Por qué decimos que es representativo? ¿Por qué decimos que tiene función representativa? Porque no basta solo con afirmar que de hecho tiene lugar la relación de correspondencia entre el modelo y el mundo. Es necesario explicarla, porque si no nos quedamos a medio camino. Porque de lo contrario, toda la comprensión que podamos extraer del modelo o el conocimiento que podamos extraer del mundo podría ser azaroso y podría ser contingente, ¿no? Porque sencillamente no tendríamos un criterio a través del cual discriminar si un modelo es adecuado o no es adecuado. Entonces, básicamente, esto lo que haría sería vaciar de contenido la propuesta representacionalista, porque, bueno, ya no tendría sentido, a mi modo de ver, sostener una tesis epistemológica como el veritismo y tampoco, desde luego, sostener esa independencia de la realidad que sostiene la tesis ontológica del realismo científico. Por tanto, los realistas que defienden un agnosticismo en torno a la teoría de la verdad, como Asey, David o Leach, parece que como que, a mi modo de ver, se encuentran como en una disyuntiva, ¿no? En un dilema. O bien, ya sencillamente abandonan el realismo y los compromisos con una epistemología veritista y se trata de articular una respuesta al problema de la representación científica en otros términos, o se asume estas consecuencias y tenemos que vernos inmersos en pues, clarificar cuál es la conexión semántica que conecta los modelos con sus sistemas objetivos, lo cual no es un problema bastante, no es un problema fácil, la verdad. Entonces, ya un modo así para resumir y para estructurar un poco todo lo que he dicho, voy a reconstruir las tesis de autorrepresentacionalismo, que el autorrepresentacionalismo es el marco a través del cual se ha intentado dar una respuesta al problema de la representación científica. El defensor del autorrepresentacionalismo parte de una asunción representacional, ¿no? Que es básicamente que el sistema modelo representa a su correspondiente sistema objetivo, se mantiene una relación representacional adecuada con el mismo, ¿no? Esta asunción o esta tesis depende de otras dos tesis complementarias, que es una tesis ontológica, que existe una realidad objetiva y estructurada, cuya existencia es independiente de la mente, porque básicamente sin la existencia de esa estructura, el carácter representacional de los modelos pues, es que sencillamente no tendría sentido, ¿no? Se vaciaría por completo. Y de una tesis epistemológica, que existe un criterio objetivo para diferenciar entre los buenos y los malos modelos, ¿no? La diferencia entre ambos reside básicamente en que los primeros nos proporcionan información verdadera o comprensión fáctica acerca del fenómeno. Básicamente es la información que se articula en términos a respuestas o en torno a relatos explicativos la que nos permite obtener esta información. Sin embargo, como ya vemos, estos dos supuestos, hemos visto que el supuesto ontológico y el supuesto epistemológico van de la mano, ¿no? Porque únicamente si los fenómenos tienen una estructura objetiva y si esta puede ser captada y reflejada a través de los modelos, es posible obtener conocimiento de los primeros usando y estudiando los últimos. Sin embargo, ya he dicho que estas dos asunciones no son suficientes, ¿no? Es necesario hacer un ascenso semántico, ¿no? Porque solo de esta manera es posible delinear un estándar a través del cual distinguir entre los buenos y los malos modelos. Entonces, tenemos la asunción semántica, ¿no? Que las virtudes epistémicas de los modelos se explican porque las explicaciones o las inferencias que se extraen a través de su empleo, serían los truth bearers, refieren o permanecen por los elementos que articulan la estructura óntica del sistema objetivo, que serían los truth makers, ¿no? Al menos lo que se ha denominado por Weisberg y Striven los different makers, ¿no? Los elementos causalmente centrales. Bien, y para ello no basta con apelar a una teoría deflacionaria, en el sentido del minimalismo de Horwitz o de la redundancia de Ramsey o cualquier otro tipo, o el primitivismo, porque estos son teorías no sustantivas de la verdad.
Bien, sobre la base de esta reconstrucción, propongo que el defensor del ontorrepresentacionalismo, si quiere dar una respuesta al problema de representación científica, tiene que afrontar estos dos problemas o estas dos cuestiones. La primera la he denominado el problema de la coordinación, que es ver cuál es la métrica o el parámetro que permite conectar el sistema modelo con el sistema objetivo, en términos de similitud, en términos de alguna clase de morfía, en términos de inferencias. Tiene que dar una respuesta, tiene que ofrecer un criterio, un parámetro, ¿no?, que conecta ambos elementos. Y tiene que enfrentar el problema de la precisión. Es decir, ¿qué hace que una representación sea precisa? ¿O cómo podemos evaluar si es precisa, ¿no? Porque, bueno, si no el carácter representacional pues, se vacía. Y es precisamente en este segundo problema donde reside todo el problema de la representación científica. Bueno, ya para concluir, solo señalar dos problemas enormes que enfrenta el defensor del ontorrepresentacionalismo, que es, el primero es articular una teoría de la correspondencia. Es decir, tiene que transitar ya hacia el terreno epistemológico y hacia el terreno de la filosofía del lenguaje, y no quedarse únicamente en la consideración propia de la filosofía de la ciencia. Y el segundo, que es el problema más gordo considerado con la filosofía de la ciencia, es dar cuenta de lo que se ha denominado como modelos holísticamente distorsionados. Y por modelos holísticamente distorsionados entiendo, por ejemplo, los modelos climáticos, los modelos de paisajes adaptativos que se dan en biología evolutiva o los modelos de paisajes de atractores que se dan en biología del cáncer. Es decir, modelos en los que están completamente distorsionados, en los que no es posible poner en cuarentena las idealizaciones señalando cuáles son los modelos que genuinamente representan. Modelos, además, en los que no se pueden eliminar las idealizaciones, porque es precisamente estas idealizaciones las que permiten introducir herramientas de análisis matemático con las que comprender y obtener información del fenómeno. Y ya solo para acabar, decir que, bueno, que aunque esto de la sensación de que estamos en una perspectiva como un poco catastrofista, hay propuestas alternativas a la ontorrepresentacional que se están trabajando en la actualidad, ¿no? Como, por ejemplo, el inferencialismo no factivista de Mauricio Suárez o el artefactualismo de Tarja Nutila y de gente como, por ejemplo, Sánchez de Oliveira, ¿no? Que bueno, que tienen sus problemas y que también es necesario articularlos, pero que yo creo que a lo mejor vale la pena más explorar enfoques alternativos más que, bueno, pues reincidir en el mismo marco. Y bueno, pues eso es todo. O sea, muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Intensa y muy interesante presentación. Y bueno, han salido muchos temas y quizás podemos darnos unos minutos para iniciar una discusión o preguntas para Mariano. No sé si hay alguna. Si no hay, yo tengo alguna pregunta. Podría quizás empezar yo y ver si. A ver, hay muchas cuestiones, ¿no? Yo necesitaría repensar las cosas que has dicho, ¿no? Porque, bueno, sobre todo con respecto a la tesis semántica, ¿no? Cómo entender la tesis semántica, lo que llamabas tesis semántica, que por lo que decías me daba la impresión de que, digamos que la hacías colapsar con una forma de representacionalismo. O sea, la tesis semántica es representacionalismo, ¿no? En principio, cuando hablabas de tesis semántica, yo la entendía en un sentido más amplio, ¿no? Teorías o, digamos, perspectivas no representacionalistas también incorporarían una tesis semántica de algún tipo, ¿no? Tienen que decir algo con respecto a cuál es, bueno, pues el significado de los conceptos implicados, si no es en términos representacionalistas, en qué términos, y entonces ahí también habrá involucrado algún tipo de tesis semántica. Eso por un lado, pero por otro lado, cuando hablabas de esas asunciones de representacionalismo, yo me preguntaba hasta qué punto has considerado cuál es, bueno, supongo que sí, ¿no? Pero cuál es el grado de dependencia que tienen las distintas asunciones, ¿no? Y me preguntaba si piensas que es posible mantener las dos intermedias, ¿no? O sea, alguna forma de realismo y alguna tesis de carácter epistemológico, ¿no? Que te diga, ¿no?, cómo distinguir buenos y malos modelos, renunciando renunciando a la tesis de la correspondencia, lo cual implicaría, naturalmente, me imagino, tal y como lo has planteado, renunciar al representacionalismo, ¿no? Pero bueno, hay propuestas, ¿te parece que es coherente, son coherentes propuestas que pretendan mantener una tesis realista y también, digamos, tesis epistemológica, renunciando a la correspondencia? No, Pues muchas gracias por las preguntas. La primera, básicamente he cogido el término de cómo se entiende semántica en epistemología, en el sentido de conexión entre un ítem lingüístico y un ítem no lingüístico.
no en términos de el significado de los conceptos o de la... Me he cogido más, me ha tenido más a esa vertiente más de las teorías de la verdad, ¿no? De lo que se considera como semántico. Entonces, entonces, claro, propongo entenderlo en ese sentido. Entonces, no es posible un no representacionalismo que adopte una tesis semántica. O sea, todo representacionalismo tiene que tener una tesis semántica. Tiene que dar cuenta de esa conexión entre nuestros modelos, que son descripciones de modelos o inferencias que sacamos del modelo, que son al final entidades lingüísticas, ya sean diagramas, porque los diagramas también se tienen que describir o lo que sea, y el mundo. Y en relación con la segunda pregunta, hay propuestas que son las del ontorrepresentacionalismo sofisticado, como por ejemplo las de Bogulis, las de Colin Rice, que han intentado articular esto. Pero el problema, a mí me da la sensación, es que acaban y desembocan siempre en lo mismo, que es en el que, vale, hacen el giro, en el que, vale, ya no es necesario representar de manera directa las características del fenómeno. Entonces lo que hago es hablar de patrones de dependencia contrafáctica, es decir, bajo determinadas condiciones experimentales yo intervengo, modifico los parámetros del modelo, saco inferencias, esto lo hago con muchos modelos diferentes, con una composición material diferente, que lo que me dan es la misma conclusión. Es decir, están dando un patrón de estabilidad. Claro, al final, ese patrón de estabilidad, para que tenga, digamos, fundamento representacional, para que diga, bueno, estamos representando la realidad, tienes que decir en qué sentido estás representando la realidad. Es decir, estás cambiando la isomorfía de estructuras matemáticas o la similitud de características directas por una, digamos, por algo así como una comparación de inferencias o de la estructura contrafáctica de tu modelo con el mundo, que es lo que hablaba Lisa Bokulich en torno al modelo de Bohr, ¿no? Entonces, volvemos a la misma, volvemos al hecho de que necesitamos un criterio, si queremos ser representacionalistas o si queremos responder de manera realista al problema de representación científica, necesitamos un criterio para compararlo con la realidad. Y eso tiene que ser un criterio semántico. Entonces es un poco mi impresión, que al final es como dar la vuelta por más caminos, pero desembocar en el mismo resultado. Es un poco mi sensación. Entonces, claro, es necesario pues, reconceptualizar, digamos, el marco de fondo, que es básicamente epistemológico, que es el veritismo, y el realismo. Muy bien, comprendido. Muchas gracias, Mariano. No sé si hay alguna otra cuestión. Eh, Bueno, Enrique. sí, básicamente una clarificación, si podrías darnos. Muy interesante y muy sofisticado todo lo que has dicho. Me parece que el argumento es un poco una especie de reducción al absurdo, ¿no? Es decir, empiezas hablando de representacionalismo, luego dices que eso requiere una tesis semántica y la tesis semántica requiere la teoría de la correspondencia y entonces la teoría de la correspondencia tiene estos problemas, ¿no? Los que has mencionado en la penúltima diapositiva, que había dos problemas ahí. Uno era el problema de las aproximaciones, ¿no? Y claro, lo que no me ha quedado a mí claro, porque no sé mucho del tema, pero ¿por qué por qué tienen la teoría de la representación o la teoría de la correspondencia un problema tan grave con las aproximaciones? Es decir, a lo mejor otras teorías también pueden tener el mismo problema, ¿no? Las aproximaciones son complicadas porque realmente estamos diciendo, ¿no?, que no estamos captando el fenómeno como tal, una especie de isomorfismo, sino algo aproximado, algo que es una especie de acercamiento, aproximación a la verdad o algo así. Vamos, de entrada no me resulta a mí como ¿no?, como alguien que no sabe mucho del tema, que eso fuera un problema muy grave, ¿no? Pero a lo mejor sí que lo es, si podría simplemente pues, decir algo en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, gracias, Andrés. Lo primero, lo de la reducción al absurdo, o sea, yo creo que no es una reducción al absurdo porque eh, hay una separación muy marcada entre el debate que se da en filosofía de la ciencia, que no se aborda sencillamente la cuestión epistemológica. Nadie entra en la cuestión epistemológica, nadie menciona la teoría de la correspondencia. Entonces, yo lo único que he intentado decir es que, bueno, reconstruir con las propias tesis, claro, esto se tiene que hacer tomando posturas y propuestas particulares, ¿no? Así en abstracto, pues no tiene mucho sentido. Pero cuando coges una propuesta particular, cual sea, la de Kreiber, la de cual sea, te das cuenta de que
parten de un supuesto representacional que son realistas, que todos son realistas, todos sostienen que el mundo existe con independencia, que todos mantienen una epistemología veritista, es decir, para ser adecuadas los modelos tienen que dar información verdadera, pero no dan el último salto. No dicen qué es eso de ser verdadero. Entonces, yo lo que digo, lo que he intentado hacer es, bueno, hay que dar ese salto, porque si no das ese salto, todo tu edificio, si no se cae, por lo menos no está tan justificado porque deberíamos aceptarlo, o porque es más valioso que otros enfoques. Entonces, lo que he intentado mostrar, o lo que intento mostrar es que, bueno, cuando das ese salto, te das de bruces con una consideración seria que es en torno a la epistemología. Y eso es algo que no está, a mi modo de ver, para nada resuelto. Claro, lo de la teoría de la correspondencia, a mí siempre me ha parecido raro lo de la aproximación a la verdad, porque o la verdad es verdad o no es verdad. Quiero decir, algo de que mi modelo sea más o menos verdadero, a mí me resulta extrañísimo. O sea, no, o es verdadero o es falso, en ese sentido. Te puede dar una intuición más o menos acertada, más o menos precisa, pero verdadero, por ejemplo, tú puedes decir que puedes predecir a través de un knockout un resultado, pero a lo mejor no estás teniendo en cuenta que hay múltiples causas escondidas. Entonces, el modelo, bueno, sí, da un buen resultado, es más o menos preciso, pero ¿es verdadero? Pues no lo tengo tan seguro, no estoy tan seguro. Y en relación con supongo que aproximación, entiendes lo de idealización, ¿no? Sí, no, creo que es lo que acabas de decir, Y aproximación, es decir, los modelos que no son exactamente verdaderos, sino... lo de la idealización básicamente porque, claro, estamos manejando modelos que es que es que no representan nada. O sea, un modelo de atractores, que es un paisaje por ejemplo, en cáncer, ¿no? Es un paisaje de atractores en los que muestran cómo determinados equilibrios de células cancerígenas, bueno, pues no pueden salir de ahí, ¿no? O, por ejemplo, en la manera en la que se estudia la diferenciación celular a través del paisaje de Wellington, ¿no? Claro, eso no representa nada en la realidad. Eso no tiene ninguna correspondencia con la realidad. Y son modelos que son útiles. Y ya no es que hay que dar cuenta de las virtudes epistémicas de esos modelos. Y a mí me da la sensación de que desde este marco no se puede. Porque todo modelo que no sea explicativo es fenomenológico. Entonces, es problemático. Claro, ¿cómo damos AlphaFold? O sea, DeepMind ha dado muy buenos resultados en la predicción de la estructura terciaria de las proteínas y eso permite avanzar mucho en la investigación dentro de los medicamentos. Hay que dar cuenta de eso, hay que explicarlo, ¿no? Tenemos un mensaje de Benedicto que dice, la teoría puede ser parcialmente verdadera, no tiene necesariamente que ser toda ella verdadera o falsa. Yo no sé qué significa que sea parcialmente verdad. La verdad es que, si soy sincero, es como cuando hablan de difference makers y tal, de elementos que son causalmente centrales. No sé, yo no entiendo cómo puede ser. Bueno, puedes tener un mecanismo que refleje. Es que tiene que ser, no sé, es que yo no entiendo cómo puede ser parcialmente verdadero, la verdad. Puedes no tener todos los grados de detalle, pero tiene que ser verdadero. Lo que reflejas tiene que ser verdadero. La explicación tiene que dar cuenta del mecanismo si quieres sostener la epistemología representacionalista. Es mi sensación. A lo mejor me equivoco, no lo sé. O sea, ya digo que es un poco una intuición que tengo y no sé. Benedicto es más listo que yo, o sea que seguro que él tiene razón. Muchas gracias, Mariano. A vosotros. Sí, es un problema. El de cómo definir, ¿no? La verdad parcial es un problema complejo. No sé, quizás distintos niveles descriptivos también, ¿no? Se puede hacer referencia a eso, ¿no? Cuando se habla también de esta noción de, bueno, aproximación a la verdad, etc. Pero bueno, es un tema que seguramente nos desborda en este momento. Bueno, quizás es el momento para